Queridos amigos, este día nos toca hablar sobre esas estrategias de la comunicación política como lo es el discurso político. El discurso político como una estrategia de la comunicación política. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando nos metemos en la comunicación política tenemos que conocer cuáles son aquellos elementos dentro de lo que es el sistema político que permite a la comunicación política penetrar, por supuesto, llegar y posicionarse dentro de ese macro mundo de la política. El discurso político es esa herramienta de precisión que puede estar segmentada, pero también puede ser, en este caso, dirigida a diferentes sectores. Diremos entonces que el discurso político es una acción y como tal debe estar preparada en movimiento, debe generar movimiento. Cuando nos referimos que el discurso es como una acción, nos referimos a que éste debe responder a algo que posibilite una figura activa. La figura activa es aquella que propongo a través de palabras hiladas en una forma ciertamente lógicas, pero sistemáticas. El discurso puede responder a un momento, puede responder a una coyuntura, ciertamente. Cuando nos referimos a un momento, es que nos estamos refiriendo a una circunstancia específica. Hay discursos políticos que son herramientas formidables para un momento específico, pero solo para ese momento. ¿Por qué? Porque está diseñado como una estrategia, está diseñado como una estrategia para un perfil determinado, para un público determinado, para una situación determinada, para un hecho determinado. El discurso también como una eternidad, como es conocido por Hoff, que establece que el discurso puede ser retomado por diferentes momentos. Es cuando se construye y alberga en el mismo aspectos que pueden ser hechos de este día, pero también acciones del futuro. O pueden ser tomados como métricas de comparación de sucesos o de circunstancias que a la sociedad le pueden interesar o dentro de este espectro político. El discurso también como una especialidad se muestra como una herramienta. ¿Por qué? Porque hace una penetración mental en aquel espectro, en aquel segmento que permite sensibilizar, potenciabilizar y por supuesto colocar algún tipo de idea dentro de ese marco que ya está determinado, conocido como target. Cuando hablamos entonces de un discurso político como una estrategia de comunicación política, nos estamos refiriendo a diferentes áreas. Nos estamos refiriendo a una acción, sí, una movilidad. Nos estamos refiriendo a un momento, sí, puede responder a una circunstancia específica. Nos estamos refiriendo a algo sumamente amplio, sí, puede abarcar diferentes áreas del presente, del pasado y del futuro, pero también nos estamos refiriendo a una posibilidad de poder dar un toque que nadie más ha dado, y esto conocido como innovación. Ahora lo podemos ver en los discursos políticos a través de redes sociales. Una especialidad a través de un discurso es una herramienta formidable. También cuando nos referimos a la estrategia de la comunicación política a través de este discurso, podemos en este caso tener claro que este debe de tener algunos elementos de precisión en su estructura. Ejemplo de esto, un discurso siempre debe de llamar la atención o captar la atención de aquel segmento al cual ha sido diseñado o para el cual ha sido diseñado. Debe describir la problemática que se quiere abordar. Cuando hablamos de describir, significa todos los elementos que me posibiliten el que pueda entenderse de qué es lo que estoy hablando. Cuando me presentan también la solución, no solo la problemática, entonces tendrá un hilo lógico conductor lo que es el discurso. Y por supuesto, cuando me permiten visualizar los resultados de solución, me dan una esperanza, me dan una posibilidad, me dan un imaginario colectivo de cómo aquello estará después de lo que yo he planteado. Es decir, voy a mover a la audiencia a una acción de lo que yo he dicho. Estos son algunos elementos que me permiten establecer
un rango mínimo de lo que debería de tener un discurso político. Si usted me pregunta, Marvin, ¿qué es eso de captar la atención de la audiencia? No hay otro elemento más poderoso que captar la atención de una audiencia en un discurso. Si usted no logra captar la atención de la audiencia en el discurso, no podrá hacerlo durante el mismo. ¿Qué significa esto? Los anglosajones le llaman el engage, aquel enganche que es necesario para poder crear un espectro de atención en aquellos que nos escuchan. Cuando ya hemos logrado esa atención, entonces podemos en nuestro discurso describir cuál es el problema. La mayor ausencia de algunos discursos es que no describen el problema. Únicamente a veces lo abordan ligeramente. Y en la descripción del problema recuerden no olvidar cuáles son las causas, cuáles son los efectos, cuáles son los actores que están dentro de esta problemática. Por supuesto, un buen discurso también presenta soluciones. Un discurso que no provee soluciones es un discurso que carece de estructura. La estructura me posibilita tener un orden lógico, un orden sistemático y por supuesto un orden sistémico. Cuando yo ya tengo la presentación de la solución, entonces permito a la audiencia el que puedan ellos visualizar los resultados de esas soluciones. Eso se llama presentar al colectivo una imagen que permita establecer rangos mínimos y máximos de lo que he dicho. Y cuando lo hago en esta forma estructurada, entonces voy a mover a la audiencia a una acción posible. Esta es una estructura básica de lo que debería tener un discurso. Más adelante veremos lo que es la estructura ya de orden lógico para poder tener la practicidad de realizar un discurso político. Amigos, la estrategia de la comunicación política llamada discursos políticos es una herramienta poderosa. Es una herramienta que necesita tener una atención mínima necesaria. Es por ello que ahora yo le invito a que pueda observar los materiales que hemos colocado en esta aula virtual. Gracias a todos. Bendiciones.